Luis, Sí, yo tengo varias preguntas, pero primero quiero hacerle una para que no se vaya muy lejos del problema que tenemos en las grandes ciudades y la marginalidad sí, social. Yo sé que ha habido mucha irresponsabilidad de nuestros gobernantes y hay que eh, quizás repensar cómo hemos estado enfrentando la problemática en las grandes ciudades, viendo lo que ha pasado el 4 de noviembre sí, sí, del sí, 22 y lo que pasó ayer. Yo observo con mucha preocupación que aquí estamos encementando las cañadas exacto. y observé un modelo que comenzó en el pasado gobierno. Siempre teníamos dolor de cabeza cuando venía un huracán o que iba a llover. Bueno, que la gente de la ciénaga, la gente de la orilla del río. Y se comenzó a sacar la gente, tomando en consideración lo que pasó cuando Balaguer, que sacó la gente de ahí y regresó. Y entonces ahí hay un modelo que desalojaron, ampliaron las calles para penetrar al barrio y están construyendo una gran avenida, pero separando el barrio del río. Es ese modelo que debemos implementar en la capital y en las grandes ciudades, lógicamente acompañado de políticas para que la gente no migre a esas zonas vulnerables. ¿Y qué peligro pudiera traer en cementar las cañadas? Bueno, eh, el tipo de manejo de las cañadas, un asunto no depende tanto de si ella se le va a permitir correr por tierra o no. Cuando una cañada queda rodeada de población, su encarce es necesario y es un asunto ingenieril. A mí no me gusta meterme en los temas ingenieriles Ujú. porque no es mi área. Ok. Lo que sí puedo decir es que el manejo de las cañadas no tiene que ver nada con el tipo de infraestructura que le creemos, sino de cómo organizamos a la gente que vive en torno a la Ujú. cañada. El problema de la cañada de Guajimía no es si yo la encementé o no la encementé. El problema de la cañada de Guajimía es que cuando le caen 2 gotas de agua Ujú, crea una barrera de plástico que sale, que es la foto obligada de ujú. los medios. Usted la verá, Sí, bueno, la hemos visto en estos días Sí, claro. en primera sí. plana y la Sí. verá siempre que ocurra. Ujú. Pero eso no está ocurriendo por la cañada, está ocurriendo por la gente. Por la Entonces, gente, Propia sí. es lo gente. primero. Lo segundo está en que ¿por qué las cañadas se convierten en un problema? Porque las cañadas son cursos naturales de desagüe, Claro. muchos de los cuales eran cursos naturales para las escorrentías especiales. Y lo que tenemos ahora es una escorrentía especial y el agua, dicen los técnicos, tiene memoria. Sí. Es la memoria del agua, por donde corría el agua ella va. Ujú. En realidad la memoria lo que quiere decir es que la característica dependiente del patrón de concentración hará que cuando yo no puedo seguir por los cauces que me han dejado, voy a volver a mi cauce antiguo y eso es lo que provoca una serie de inundaciones. Por eso, en el factor de educación ciudadana que nosotros estamos promoviendo, que sea directamente con la ciudadanía, implica que la gente pueda perseguir la memoria del agua. Ujú. Por dónde entró el agua, hasta dónde llegó, qué efecto causó, qué tiempo duró. Informaciones de ese tipo, la gente debe conocerla en cada barrio. La gente de los prados sabe que hay sitios donde no, que hay casas que se van a inundar desde que caigan 100 Ujú, milímetros. Y ujú, se inundaron ahora otra vez. Ahora ujú. se inundaron más porque cayó un nivel de agua que es superior Ujú. a los promedios Sí. existentes esperados, pero también porque encontró menos capacidad para migrar Ujú. rápidamente por lo que hemos visto. Ahora, ¿qué puede y qué tiene que hacer el Estado? Porque nosotros estamos muy concentrados en lo que ocurrió en las ciudades. Miren, ustedes han visto que habían calles con capacidad para llevarse los carros, los camiones, porque hemos convertido la calle en canales, es impermeable por todos los lados, Quitó el asfalto los en algunas invernales, calles. Sí. es asfalto, es cemento, los invernales tapados, el agua que cayó ahí va a correr, por esto como si estuviera yendo por un canal Ujú. a gran velocidad. Y donde quiera que encontró una pendiente, la velocidad Sí. va a ser mayor. Y en la medida que va concentrando, tiene esta enorme fuerza que es lo que multiplica su efecto destructivo. Hay algo, por ejemplo, que en esta ciudad debió haber regulado obras públicas. Son los parqueos soterrados. Si usted estudia la capacidad de migración del agua que entra, o sea, hasta dónde se desaloja el agua Ujú, y cómo entra, yo digo, mira, cuando me caigan 200 milímetros ujú. en esta zona de Naco, que no es una zona, este parqueo se me va a inundar a menos que este parqueo no tenga un drenaje. Y la supervisión tenía que garantizar el sistema de drenaje en la construcción, pero se hizo un parqueo impermeabilizado, muy bonito,
que usted entra cuando cayó cualquier aguacero normal, no es nada. Cuando llovió un poco mucho, usted vio que entró agua, que no se fue, pero cuando cayó un verdadero aguacero, usted tenía, que lo hemos visto ya en 3 ocasiones en los últimos 3 años. Sí. En los últimos 3 años hemos tenido una enorme cantidad de parqueos inundados. Esta vez se inundaron mucho, menos que la del año pasado, por una sola razón, porque la del año pasado el agua se concentró en una sola zona y cayó en mucho menor tiempo. Y a propósito, aprovecho porque he estado oyendo he estado en los medios yendo a la gente decir lo siguiente: tantos milímetros por hora, no. La pluviometría se mide en la cantidad de agua que cae, y usted, si en 3 horas cayeron, entonces cuando se está hablando de 400 milímetros, 300 y tantos, 200 y tantos, se está hablando para el periodo lluvioso. Por lo tanto, a esta pluviometría usted le suma la del otro día para el total. Pero si aquí hubieran caído 400 milímetros en una hora, el nivel de desastre hubiera. Si la otra vez cayeron 350, cayó un poco menos, pero más concentrado, y produjo ese evento. Fíjense que después de los aguaceros pasaron, y muchas de estas zonas que ustedes vieron convertidas en ríos ya estaban secas. Pero, ¿Qué quiere decir? Que esta canalización, que es la falta de invernales, que es la falta de infiltración, lo que potencializa este evento. El hecho de que el agua, por ejemplo, puede infiltrarse en una parte, le resta velocidad. O sea, esa velocidad a la que ustedes ven correr el agua en la calle es un peligro. Y si chocó con una pared en una curva, la puede tumbar. Pero, don Luis, eso es lo que yo quiero que, por lo menos a mí, usted me explique. Usted dice que el tema es como el asfaltado, que se ha creado como un canal. ¿Cómo debería de ser entonces? No, oye. O sea, yo quiero que usted me explique esa parte. Vamos por lo siguiente. Ajá. Si usted tiene que conocer lo que hemos llamado la memoria del agua, es decir, por dónde ella corre. Y está claro que necesitamos una cantidad de invernal, unos sistemas de drenaje que hagan que una buena parte de esta agua que usted ve corriendo aquí vaya por los sistemas de drenaje. Que hay otra parte que se infiltre de manera natural, y para ello nosotros necesitamos que el suelo respire. Óigame bien. ¿Y cómo respira el suelo? Quitándole el cemento encima. Todo ese cemento que usted le puso, usted tenía antes una acera que tenía una parte para usted caminar, una pequeña calzada, y tenía otra parte de tierra en la que usted tenía una gramita, un árbol, y la humedad que caía ahí se infiltraba. Claro. Necesitamos integrar la naturaleza. Claro, ¿usted sabe por qué los ayuntamientos han eliminado eso? Porque le ahorra trabajo, es más fácil yo encementar, y ya yo tengo mi mantenimiento baja, pero además yo doy la impresión de que estoy resolviéndole una situación a la gente cuando en realidad estoy agravando, y eso se llama evitar que las políticas públicas sean políticas de allante, cuando las políticas son cosméticas, que de hecho lo de cosmético tiene un poco que ver con lo que ocurrió en el metro, porque estos muros que cayeron en realidad eran simplemente eran una especie de un gran cubre falta, más que de una eso va con la pregunta que yo le dije, de que aquí hacen obras muy rápidas porque es para mostrar. Pero mire, hay una pregunta que me tiene. Espérese, yo no terminé porque usted me preguntó lo del eso. No, y sobre lo de las obras. Yo normalmente, si es un tema ingenieril, no doy una opinión general, pero le puedo asegurar que en todas las evaluaciones que se han hecho, la inmensa mayoría de los edificios de más de 2 plantas en República Dominicana no cubren normas antisismos. Mire, Luis. Y eso te habla a ti de... Luis. Mire, le voy a hacer una pregunta de yo le he dado mucho seguimiento a su trabajo, y yo sé que ustedes de la Academia de Ciencias hace mucho vienen advirtiendo el nivel de deterioro que hemos tenido en República Dominicana, cómo hemos ido desmontando los árboles y hemos ido dejando el país sin la protección natural que necesita. Si nosotros observamos las inundaciones en el Bajo Yuna, eso parece el mar. Y solo llovió un día en República Dominicana. Entonces, a mí me gustaría... No calcule por el tiempo, sino por la cantidad de lluvia. Exacto. Lo que le quiero decir es que estamos ante una nueva realidad. Lógicamente, usted lo ha explicado y lo han explicado otros expertos por el cambio climático, que es una realidad, pero yo quisiera saber, en función de los estudios que hace la Academia de Ciencias, lo que hace usted en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, viendo la realidad de hoy de manera puntual para que la gente entienda, ¿a qué debemos abocarnos ahora? ¿Qué debemos hacer en lo inmediato para nosotros tratar de prevenir situaciones en el futuro
y que el nivel de daño de fenómenos como estos sea por lo menos amortiguado, o sea, menos, el impacto sea menor. Yo sé que hace tiempo que usted lo está diciendo, pero de manera puntual, que debemos comenzar a hacer ahora. Sí, le voy a decir algo. Ahora que estamos bajo agua, hay que prepararnos para las grandes sequías. Y en sequía hay que prepararse para las grandes inundaciones. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una fragilidad intrínseca que no hemos abordado. Toda esta agua que ustedes ven se calculará en el promedio general de agua. ¿Cuál es el gran problema de la República Dominicana? El gran problema es que tenemos un déficit creciente, cada vez mayor de agua, y es ese déficit de agua el que produce estas grandes inundaciones. La gente quizá sea difícil de entenderlo. ¿Qué pasa? Cuando yo deterioro, por ejemplo, una cuenca alta, esa cuenca tiene mucho menos capacidad de retener el agua o de incorporar el agua que viene circulando desde el aire. La vegetación nuestra de montaña se ha especializado en interceptar la humedad que viene con los vientos alisios, condensarla y cederla al suelo. Y eso permite que los acuíferos recarguen. Pero además permite que de manera continua esta cuenca aprenda a ser la gran presa. Una enorme cantidad del agua que cae, que se manifiesta rápidamente en las ciudades. Nosotros estamos concentrados en la ciudad de Santo Domingo, pero que pueden ir a Santiago, a La Vega, a cualquiera de las grandes ciudades. Una gran cantidad de esta agua puede ser retenida por un sistema que tiene más capacidad. La presa más grande de aquí es la de Atillo, diseñada para 600 millones de metros cúbicos, con capacidad real ahora de 450. Ahora mismo se desbordó, pasó del 100% de acuerdo a los datos del INDRI. Esta presa tiene mucho menos capacidad de retención de agua que cualquier pequeña cuenca, que cuando está sana retiene mucho más agua, y eso evita la torrencialidad. Como la torrencialidad la evita el que nosotros garanticemos. Don Luis, en esta gran problemática, usted no ha sido comisionado por el gobierno. Pues no, mira, sí y no, en el sentido de que como individuo, ¿no? Yo coordino la Comisión Ambiental de la universidad, que forma parte de muchas comisiones, que es asesora formal tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, ahora mismo, como de la Liga. Nosotros, igual que siempre que pasa un evento de este tipo, estamos generando un informe, pero lo que acaba de ocurrir es un evento bastante dilucidado. Está ahora más en la fase mediática que en la fase analítica. La fase mediática se caracteriza por tener muchas informaciones que no es, muchas interpretaciones muy inmediata, pero además permeada porque cada cual quiere demostrar que el otro es el culpable, y suele haber una politización del tema. Es que la gente, don Luis, la gente necesita buscar un culpable porque la gente está herida. Como miembro de la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias, del equipo ambiental de la Academia de Ciencias y coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS, con cierta frecuencia, con cierta regularidad nos reunimos con las autoridades, incluyendo con el propio presidente, alrededor de los grandes temas. Y planteamos y hacemos lo que hacen todos los técnicos, que es opinar. Los políticos hacen lo que hacen todos los políticos, te oyen y no te hacen caso. Mire, don Luis, pero por lo general, la teoría mía, la teoría mía es que el gobierno comience a resolver el problema a la gente. Pero ya, eso no es que cuestión de que no, sí, pero miren, la realidad de los países digo, no sé si estoy equivocado, Luis. No, yo soy práctico. Yo creo comida, que todos colchones, tanque de gas, bueno o malo que sean, todos los gobiernos quieren resolver el problema de la gente. Pero hay tres realidades. Los presupuestos, o sea, los recursos que se ponen siempre son finitos y siempre están por debajo de las inmensas necesidades que hay. Uno. Dos, la inmensa mayoría de los problemas que conducen a esto son problemas acumulados, ninguno de solución inmediata. Exacto. O sea que don Luis, o sea que el presidente dijo la verdad cuando dijo que eso no se resuelve en 2 días. Para dar la visión de que estoy actuando, le caigo arriba al problema inmediato más grave y genero una enorme, concentro la atención social, y todo el mundo ve el gobierno bregando con el muro que se cayó y cree que el gobierno se está moviendo a gran escala. Y lo otro es, claro, y nosotros podemos resolver el problema asistencialista de llevar un colchón, de buscar una estufita, de darle cosas que es altamente necesario, ¿no? Pero los elementos estructurales lo profundo, que conducen a esta situación y que deben evitar. Lo llevo paralelo los dos, don Luis. A corte parejo. Sí. Hay que la comisión especialista, ingenieros, medio ambiente, reúnanse aquí, pero mientras tanto comida y colchón. Citando a Mafalda, hay que evitar que lo urgente se trague lo importante. Lo importante. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir con esto? Y voy a volver a citar a Mafalda. Es que
la solución está en manos del problema. Y vuelvo a que el problema es exactamente el cortoplacismo con que piensan los gobiernos absolutamente todo, para que nadie, lo digo para que no se sientan mal, no es solamente como las monjas que son todos. Y yo siempre pongo un ejemplo que lo quiero repetir aquí. Si los gobiernos duraran 20 años, aquí se estuviera haciendo los grandes programas de reforestación con caoba criolla, con guayacán, con una serie de especies que son de lento crecimiento. Si duraran 15, estuviéramos sembrando entonces más roble, y si hay mucho menos casi más y todos esos disparates que aquí se siembran. Como duran 4, tenemos que sembrar plantas que crezcan antes de que termine el gobierno, para yo poder decir que la sembré. Pero si los gobiernos duraran 2, reforestáramos con plátano. Entonces, si durara Luis, un año con maíz, y si duraran 6 meses, lo hiciéramos con rabanitos que crecen de una vez. Don Luis, escúcheme, es que me hicieron una pregunta, un oyente. Yo sé que puede ser una pregunta medio kindergarten, pero como nosotros no somos técnicos, ¿por qué el malecón, teniendo, es una pregunta que se hace mucha gente, teniendo el mar ahí, se inunda de la manera que se inunda? Yo sé que tiene que ver con el drenaje, pero me gustaría su explicación técnica. Por eso mismo, porque se ha... Porque la gente lo que dice, pero el mar está ahí. No, porque se ha cortado los drenes naturales para que el agua corra. Ahora, el malecón se inunda, hay 3 razones. Hay una primera, ¿verdad?, que es el haber interrumpido los drenajes. 2, porque es el punto hacia donde corren todas las aguas. Las superficiales, las subsuperficiales, las subterráneas, todas van hacia el mar. Consecuentemente, cuando hay una gran cantidad de agua, ella va a manifestarse allá abajo. Pero, ¿cuál es la tercera? Señores, por el propio diseño de las aceras, y hay un problema de diseño. Y cuando hablo del diseño, que también hay un encajonamiento en el curso del agua, porque fíjese que ya se inunda, pero se inunda prácticamente hasta la altura de los contenedores. Puede ser en el lado norte del malecón, que puede a veces inundar también parte de la acera, pero en el lado sur no, porque por ahí migraría inmediatamente y se iría hacia el mar. El presidente dijo, don Luis, ayer, que en la construcción, por ejemplo, del paso de nivel, como que tenía que tener otra dirección. Digo, eso fue algo que se lo... Eso se lo dijeron al presidente, porque el presidente no es ingeniero, pero se ha estado discutiendo desde que se habló del diseño de los pasos a desniveles. Hace mucho tiempo atrás. Que se planteó que fuera norte-sur, y la razón sur. Norte-sur fundamental que se planteaba no tenía que ver nada con la dirección de los flujos, sino con el problema del agua y para no interrumpir los cursos de agua. Sin entrar en detalle ahora, pero los expertos en este tema, incluyendo aquel informe del CODIA del 99, establecieron cómo la interrupción de estos cortes de agua y la salud constituyó una bomba de tiempo. Pero bombas de tiempo de este tipo hay muchas en República Dominicana. Quiero decir que el movimiento ambiental está advirtiendo muchas cosas que pueden ocurrir. Cuando lo de Pedernales estamos bien, ahí no hay problema. Pedernales. ¿En qué sentido? Yo voy para allá. No, mira. No, y al proyecto de desarrollo que está haciendo el gobierno. Vamos, el proyecto, gracias a una enorme presión del movimiento ambiental, ha corregido muchos de los pecados originales que tenía. No todos. Ahí siguen habiendo una serie de intervenciones que no se corresponden. Algunas que creo que, bueno, en este mismo asiento en el que estoy, lo discutimos cuando se habló, por ejemplo, de la modificación del esquema del puerto para de Cabo Rojo. Crucero. Del puerto de crucero, que nos cayeron arriba, que los ambientalistas, cuando la compañía que lo estaba haciendo vio la evaluación, dijo, es verdad. Y lo corrigieron parcialmente, no del todo, porque como ya lo habían tenido. El hecho de, por ejemplo, de quererse apropiar, que era el primer gran problema, era que había un deseo de apropiarse del área protegida. ¿Cómo va a ser? Que es ¿cómo va a ser? No me diga una cosa y no se falsificó 2 veces unos títulos, y no se hizo una operación. Pero gente queriéndose adueñar de eso. Sí, pero eso fue una discusión pública que tuvo mucho alcance mediático, que el gobierno logró luego echar para atrás gracias a la presión que a nosotros, entre otros a mí, nos acusaron de que estábamos queriendo la frenar el Fundación desarrollo. Aragua creo que estaba cuando ahí, nosotros, cuando lo que planteó la coalición para la defensa de las áreas protegidas, yo soy uno de sus voceros, lo que planteaba era, nosotros no nos oponemos a que se incorpore, lo que nos oponemos a que se lo apropien.
Y la idea de creer que hay que permitir que la gente se robe los terrenos públicos para garantizar el desarrollo es una idea. Nosotros no nos oponemos al desarrollo, nos oponemos al robo, o sea, no, a la apropiación y además a que se viole la ley. Porque, y como ya yo sé que casi estamos terminando, el resumen de todo esto, el mayor factor de previsión está en cumplir la ley. Para cumplir la ley tiene que estar dos cosas: el ojo supervisor del Estado y la mano de la ley que actúe creando consecuencias sobre su violación. Si aquí, por ejemplo, la construcción de torres, porque ojalá no tengamos que discutirlo en los próximos años, la construcción de torres sin norma sísmica va a esperar el desastre para entonces quejarnos. Donde quiera que haya una torre construida sin norma sísmica hay que sancionar a los ingenieros, hay que sancionar a los que promovieron el proyecto. Señores, aquí hay compañías con nombres demasiado pesados y muy públicos que han construido barrios completos en humedales que secaron. Por ejemplo, pongo siempre la zona de Bajos de Jaina, pero está ocurriendo en Santo Domingo Norte. ¿Y qué ocurre? Que viene un evento de agua y demuestra que no podían estar ahí. Y lo peor de todo es el tubete-lodijismo como cultura, como filosofía. Te lo dije, ojalá nosotros no tengamos que hacer eso. Porque ella usó, cuando empezó a hablar de la palabra prever, ver antes, que es lo que significa prever. Así es. La única forma que usted tiene de ver antes es estudiar en detalle. Y para eso existen los estudios de impacto ambiental, que aquí son en realidad Luis, un peaje. Están convocando vista pública hoy para el tema de impacto ambiental de Punta Bergantín en Puerto Plata. No hay ningún tipo de objeción con allá. ustedes. ¿Usted no le ha dicho eso? Bueno, yo no he entrado en los detalles de este proyecto, aunque sí tenemos técnicos y siempre que hay proyectos de alto interés participamos. ¿Cómo es? Ahí no hay queja. No, yo no estoy diciendo si hay queja o no hay queja. O sea, yo no estoy en condición de hacer un juicio documentado. Usted tiene amigos que están. Sí. Y a mí no me corresponde, amigos no, y miembros de nuestra comisión. A mí no me corresponde porque nosotros normalmente cuando opinamos de un proyecto, lo hemos hecho siempre, opinamos de manera técnica. Y fíjense que durante toda la vida a alguien le hubiera gustado encontrarnos en un FAO y desmentirnos. Pues si todavía dijeron un disparate, no es como ellos están planteando. Por eso no ha ocurrido en todos estos años, porque tenemos el enorme cuidado de hablar después que tenemos información o sobre elementos que son tan obvios y tan evidentes. Mire, Luis, usted dijo que la construcción del canal allá en el río Masacre iba a provocar un desastre. Además, el gobierno ha anunciado que va a construir 2 presas, una en el Masacre y otra en el río Artibonito. ¿Qué impacto pudieran tener esa presa ahí para República Dominicana y Haití? No, fíjate. Empecemos por la presa de Don Miguel. Fue recomendada desde hace mucho tiempo, en el 21, también nosotros participamos en los levantamientos, apareció como las soluciones por 2 razones. El río Dajabón, o Masacre, que en realidad le llamamos, el nombre de Masacre lo tiene a partir de la entrada del río Capotillo, pero realmente es la parte de la aduana hacia abajo que la gente le llama Masacre. Pero el río Dajabón o Masacre es un río con enormes torrencialidades cuando hay agua y seco la inmensa mayoría del tiempo. El caudal real de ese río, el 90% del tiempo, está por debajo de medio metro cúbico por segundo. Y la demanda permanente todo el tiempo, al nivel de la estación Don Miguel, es de 3.22 metros cúbicos por segundo. O sea que está por encima. Y si usted es 6 veces más de 6 veces más. El problema de ese río no está en canales, en desviaciones, el problema es que no tiene agua. La inmensa mayoría del tiempo, usted va hoy, lo va a ver con mucha agua, porque ha estado lloviendo. Y a propósito, estos aguaceros no produjeron variaciones significativas en el río Masacre, porque como entraron por el sur, yo expliqué, siguieron una ruta por el este y luego... Usted lo dijo al principio. Por eso no lo produjeron. Entonces, es importantísimo que haya presas de regulación, tanto en el lado haitiano, tanto por ejemplo en la confluencia del río Enante con el Capotillo del lado de haitiano, como en el río Sanate en Haití, presas de regulación. Porque nosotros hemos hablado mucho del uso del agua que hay aquí en todo este debate, pero en Haití también hay una serie de demandas
de agua, que es la que ha provocado que prácticamente tanto Capotillo como Sanate aporten agua al río Masacre solo cuando hay eventos especiales. Cuando no lo hay, ellos no aportan, se han convertido en ríos intermitentes, porque casi el 100% del agua que lleva, que está muy disminuido también, igual que la nuestra, está siendo demandada. Son necesarias esas presas de regulación. Yo creo que es importante una presa en el Artibonito, e incluso creo que hay que regular un poco las aguas del río Libón, pero son presas que deben permitir el curso posterior del agua, no son presas para interrumpir el agua, y su impacto pudiera ser positivo. Ahora, el impacto positivo de cualquier obra es cuestión de diseño. A veces a los movimientos ambientalistas nos acusan de oponernos a presa porque nosotros nos bajamos a pelear, y yo todavía estamos peleando en los tribunales con el disparate que se hizo en la presa de Boca de los Ríos, con los ríos Guayubín y Yaguajay, ahí en Santiago Rodríguez, porque es una presa que no va a dar agua para acueducto, no va a dar agua para riego, no va a generar energía, ni va a regular inundaciones. ¿Para qué se hizo? ¿Y para qué se hizo? Ah, bueno, eso es algo que no nos lo han logrado explicar, porque cuando nos sentamos a discutir, dijeron, bueno, vamos a bombear entonces agua de aquí. Digo, pues sí, ¿para qué? Si la pudimos haber hecho arriba. Y la están inaugurando. No, todavía no está casi de inaugurar, incluso, pero es igual que la gran discusión con la presa en la sierra. Los comunitarios de la sierra no se oponen a la presa, pero hay un diseño que en realidad es tan absurdo que está obedeciendo además a unas estadísticas antiguas que usted tiene que decir, no me hagan eso. Entonces la acusación, ustedes se oponen a la presa. No, nosotros somos partidarios, creemos que hay que regular las aguas. Y si no las regulamos, estamos perdiendo un enorme valor. Pero hay que hacerlo de tal manera que sean lo socialmente más beneficiosa posible y lo ambientalmente menos perjudicial. Don Luis, muy agradecido por su tiempo. Se nos quedan temas, pero ahí se le excusa para que vuelva. No, yo acepto invitaciones. Les quiero decir que uno de los lugares donde más me gusta el café es aquí, así que me pueden invitar siempre. Pero nada más le gusta el café. Pero mire, le vamos a la compañía. Pero yo no puedo decir todo lo que me gusta aquí, porque me voy a buscar problemas. Le vamos a dar tacita.